Hola, muy buenas tardes, papás. Estamos ya finalizando nuestro mes de noviembre y tenemos una nueva edición de I Am Zion Parents Edition. Y antes de iniciar, los invito a que puedan cerrar ahí sus ojos, le permitamos a Dios que pueda estar hablando ya en nuestros corazones, que nos esté mostrando el camino que debemos seguir, que nos esté dando sabiduría. Eh, entonces los invito a que puedan cerrar sus ojos. Señor, te damos muchas gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias porque tenemos el privilegio de formar una nueva generación, Señor, conforme a tus principios. Hoy te pedimos que tú nos estés dando sabiduría. También te pedimos que nos estés mostrando qué decisiones tenemos que tomar para que seamos cada vez más asertivos en la crianza de nuestros hijos. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás en medio de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hoy una vez más vamos a buscar hacer este taller en menos de 25 minutos. Es un tema bien especial que queremos tratar y es algo que hemos estado hablando bastante en algunas reuniones del colegio, como pensando qué cosas podemos hacer para que nuestra generación cada vez sea más integral. Y este es un tema que nos duele, es un tema que vemos que en esta nueva generación está pegando un poquito, o más bien muy fuerte, y es el tema de la tolerancia a la frustración. Y quisiera empezar leyéndoles un versículo bíblico que está en Romanos 5 del 3 al 4. Y dice así, pero hay más, podemos sentirnos felices cuando tenemos dificultades, porque las dificultades nos enseñan a ser pacientes y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Es decir, en este versículo hay una verdad bien fundamental y es que muchas veces pensamos que nuestro gran enemigo es la dificultad y hacemos todo lo posible por ignorar o, o hacer que la dificultad sea el villano de la historia y no necesariamente. Al contrario, la palabra de Dios nos está enseñando que la dificultad o eso que nos puede frustrar o eso que nos genera incomodidad nos produce paciencia y nos produce a su vez carácter. Y lastimosamente esto es una de las cosas que estamos viendo como producto formado de esta nueva generación y es falta de carácter teniendo en cuenta una muy baja tolerancia a la frustración. Ahora en adultos, en universitarios, hoy en día los temas de frustración en los trabajos, la rotación de personal, eh, hace un par de años estaba estudiando un tema de administración y nos enseñaba un profesor que las estadísticas de hoy en día con respecto a la rotación de personal por una insatisfacción no bien fundamentada está haciendo que los trabajadores quieran cambiar de trabajo frecuentemente porque no aguantan un no o no aguantan un, una pequeña incomodidad, sino que ante cualquier mínima dificultad salen corriendo. Ahora, si también leemos las estadísticas de divorcios de hoy en día, son tremendamente salvajes, porque no estamos acostumbrados a frustrarnos, no estamos acostumbrados a tener una dificultad, porque no hay frustración. Y lastimosamente queremos a veces intentar mejorar nuestra tolerancia a la frustración, pero siendo grandes a veces no es tan sencillo. Pero tenemos hoy una oportunidad y es empezar a enseñar a nuestros hijos una tolerancia a la frustración para que puedan ser, en primer lugar, pacientes y en segundo lugar, tener carácter. Entonces hoy vamos a tratar tres temas que están bien interesantes y mi oración es que cada uno de ustedes ahí en sus casas con sus esposos puedan terminar este tema y ser muy sinceros con ustedes mismos de qué tanto estamos permitiendo que nuestros hijos sean tolerantes a la frustración o a largo plazo les estamos haciendo un daño, porque es algo que de verdad nos duele mucho. Em,
En el colegio, a veces en los últimos grados, que ya decimos, bueno, ya están muy grandes, ya de pronto su desarrollo emocional es un poquito mejor, a veces terminamos muy, muy preocupados, porque ya no quiere ser esta persona mi amiga, es el fin del mundo, es decir, el manejo emocional está en ceros, mi papá me dijo que no a tal cosa, eh, ya no quiero más la vida, me quiero suicidar, o es decir, por pequeñas situaciones se están saliendo nuestros niños de control y, y finalmente es porque nunca hubo un no o porque la frustración no se permitió en casa. Entonces, bueno, me salió un poquito, pero vamos a tratar tres temas. Lo primero es el tema del contexto, saber y poder ser muy conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros. Lo segundo es, quisiera hablarles un tema de límites. Y tercero, poder tener unos tips prácticos que nos permitan enseñar a nuestros hijos a ser tolerantes a la frustración, teniendo en cuenta un tema de límites. Entonces, yéndonos al primer punto, que es con respecto al contexto, para nadie es un secreto que vivimos en la cultura de la inmediatez. Hace poco con mi esposa estábamos viendo una serie y resulta que la serie la sacan cada semana. Y eso permitió que pudiéramos empezar a hablar de esta vida va a toda velocidad. Y nos acordábamos cuando estábamos un poco más pequeños que para ver una película tenía uno que irse con la familia a un Blockbuster, un Betatonio, bueno, a la tienda de alquiler de películas y bueno, por lo menos en mi caso, mis papás, bueno, solamente vamos a alquilar una película. Entonces, esa dinámica, por ejemplo, con mi hermana y mi esposa me cuenta que era muy parecido en su casa, la dinámica de tener que leer las descripciones y tener que aprender a ser pacientes y llegar a negociar por qué película es la que nos vamos a ver este fin de semana y quizás la película no la podíamos ver una vez y bueno, como toca entregarla el lunes, pues no la vamos a volver a ver. Y era todo un tema de que nos formaba paciencia y aprender a negociar entre los hermanos. Oye, esto a veces no pasa. Ah, yo quiero ver una cosa y yo quiero ver otra. Bueno, tú coges la tablet, tú estás en el televisor, tú en el celular. Se terminó un capítulo, necesito terminar de verme toda la serie de una vez porque no puedo parar. Obviamente hay un tema por detrás de un manejo hacia nuestra psicología y nuestras emociones con respecto a lo que está pasando en el mundo alrededor, pero tenemos o vivimos una cultura de inmediatez y lastimosamente no nos detenemos a veces a preguntarnos qué le está causando eso a nuestros hijos. Y a veces esa cultura de inmediatez está haciendo que nosotros también, como padres, no seamos intencionales en enseñar a nuestros hijos alguna manera de ser pacientes o de permitir frustrarse, sino estamos permitiendo que este mundo nos abrume y normalicemos algunas cosas. Entonces, normalicemos algunas cosas como si no me das o si no le doy a mi hijo lo que él quiera, entonces tiene derecho a hacer un berrinche, pero pues hay un tema social, entonces eh, um, tengo que solucionar rápido, pues porque no puede quedar mal o no puedo quedar mal. Si le dicen que no a cierto plan, bueno, no, de pronto es más rápido esto. Es decir, estamos todo el tiempo ya inmersos en esta cultura de inmediatez. Lo segundo es que muchas veces y tristemente, pues obviamente ninguno de nosotros como adultos va a cumplir un rol perfecto de padre o de autoridad, pero muchas veces queremos contrarrestar algunos errores que estamos teniendo como adultos jugando a ser los héroes de nuestros hijos. Entonces, jugar a ser el héroe de nuestro hijo, bueno, primero le estamos quitando la posición de héroe a Dios. Y segundo, muchas veces ese juego de héroes está sacrificando principios. Entonces, el juego de héroe de, ay, no, no hiciste tal cosa. Bueno, no vayas al colegio y miramos a ver cómo lo solucionamos después. Yo te protejo, tranquilo, no vas a tener una mala nota porque no te permitiré el colegio.
¿Qué clase de héroe estoy siendo en este momento? O, uy, no, 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 yo te compro tal y tal y tal y tal cosa porque de pronto a veces pensamos que no estuvimos con ellos. Entonces a veces estamos siendo malos héroes, malos papás por jugar a ser unos falsos protectores. No, 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 no. Yo te salgo. Y alguna vez me senté con unos papás que me dicen, eh, mi hija llevaba como 5 años siendo mejor amiga de una niña acá en el colegio, pero la niña dijo que ya no quería ser más amiga de ella. Yo no voy a permitir que nadie rechace a mi hija. No la llevamos hoy mismo del colegio. No le estamos permitiendo que se frustre, que entiende que esa es la vida real, que a veces vamos a tener rechazo, que a veces vamos a tener que pelear por nuestras amistades, o a veces vamos a tener que decir, uy, de pronto esa no es la persona que yo quiero como amigo, pero a veces por ese, no, que no le hagan daño, no, que no lo rechacen, no, que le digan que no, no, yo lo saco, no, yo hago esto, yo lo protego para que nadie le diga nada. Entonces muchas veces estamos jugando a ser unos falsos protectores o unos héroes que definitivamente no nos corresponde. Ahora, otro punto también para entender el contexto es que tenemos un concepto un poco a veces errado con respecto a la frustración. Y es que así como les comentaba al comienzo de que la dificultad, que la podemos traducir en este punto como la frustración, a veces pensamos que es un enemigo y a toda costa buscamos invalidar esa frustración. Y la frustración no es un enemigo. Al contrario, es una oportunidad para que nosotros podamos formar carácter y, como decía el versículo, ser pacientes. Ahora, otro punto que también es importante es que vivimos también no solamente con una cultura de inmediatez, sino con una presión social muy brava. Entonces, muchas veces, en el caso de que seamos niños, de que nuestros hijos sean pequeños, es muchísimo más fácil que si vamos a ir a algún plan social con nuestros hijos y él no quiere saludar y está siendo grosero, es mucho más fácil. Ay, digo, no, no importa, pues porque es más fácil quedar muy, muy rápido bien, es más fácil eso y socialmente quedó mejor de parar toda la situación y decir, qué pena, regálenme un momento, sacar a mi hijo del contexto y poderle explicar lo que estás haciendo no está bien. Tienes que aprender a saludar, tienes que aprender a ser respetuoso, o si nuestro hijo está corriendo por todo lado es mucho más fácil, como, ay, ya nos tenemos que ir, que decirle, hey, vamos a tener una conversación, es decir, la presión social a veces nos está eh, quitando esa oportunidad de generar la frustración en nuestros hijos, o la tolerancia a la frustración, perdón, pero también a veces cuando son grandes. Entonces, los chinos a veces son muy pilos y buscan los contextos para que podamos nosotros violar alguno de nuestros límites porque de pronto hay alguna presión con algún otro papá, de queremos hacer algo, ¿verdad, papá? O a veces el tema del juego de nuestros hijos con nuestras emociones, ay papá, pero yo no estuve, tú no me hiciste, yo me sentí muy mal con esto, como que, ay sí, pobrecito mi hijo, no, 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 ven de una vez, es un sí. Entonces a veces esa presión social nos está quitando la oportunidad de que ellos sean formados y pues una vez más, ninguno de nosotros es perfecto y a veces no somos o no estamos siendo conscientes. Y quisiera hacer una pequeña pausa acá y preguntarles a ustedes en qué están de pronto fallando con respecto a caer o a dejarnos llevar por el mundo alrededor. Porque sí, la idea es que podamos enseñarles a nuestros hijos tolerancia a la frustración, pero primero pasémoslo un poquito por nosotros y pensemos, caímos en la cultura de la inmediatez, dejamos que no haya un solo gradito de paciencia, pues porque todo tiene que ser rápido en nuestros hijos. Estamos de pronto jugando a ser unos héroes que se saltan los principios para ganarse el corazón de nuestros hijos, que de hecho hago un paréntesis, pues finalmente hay un dicho que dice que el mico saben que palo trepa. Entonces usted ahorita está jugando a ser el héroe que está quitando los principios, pero cuando usted no a su hijo no le sirva, pues usted ya no va a ser más ese héroe. Entonces perdió el tiempo porque quitó principios. Entonces estamos teniendo algún problema con la cultura de inmediatez nosotros como padres o estamos cayendo en ser esos falsos héroes o creemos que la frustración es un gran enemigo y que nuestros hijos no se pueden sentir tristes, mal, y estamos permitiendo que solamente tengan unas, entre muchas comillas, emociones positivas.
o la presión social está haciendo que el tema de llorar o la protesta o el berrinche pues haga que sea un patrón en ellos, o estamos siendo inconscientes en eh, en nuestros límites o en nuestras decisiones que tenemos en casa. Tomémonos ese par de segunditos para preguntar, si estoy fallando en esto. Ahora, Proverbios 16:32 dice que el dominio propio es mucho mayor que la fuerza. Y eso es uno de los frutos del Espíritu Santo que nos encantaría que cada uno de nuestros estudiantes pudiera tener. Tengo un dominio propio, claro, yo soy paciente, yo, em, yo puedo sentir, sí, me puedo frustrar, pero yo sé que estoy haciendo las cosas bien y tengo carácter. Ahora, el segundo punto es que quisiera hablarles un poquito con respecto a los límites que a veces también los han o los hemos como villanizado. Y es que poner límites claros hace parte de una correcta formación para nuestros hijos. Que haya disciplina está correcto. Y a veces a mí me gusta estar mucho leyendo o hablando muchas veces con papás y que me permitan entender un poquito de cómo están haciendo las cosas, testimonios de algunos papás. Y esta generación a veces lo que nos está pasando es que quizás si no tuvimos una buena experiencia con algo que no nos gustó en nuestra formación, nos estamos yendo exactamente hacia el otro lado. Entonces, en nuestro caso era, no, mi papá todo era no, o yo tuve un tema de necesidad financiera en mi casa, entonces era muy complejo que yo pudiera tener cierto tipo de cosas, entonces lo estamos pasando y lo estamos traduciendo completamente hacia el otro lado y es que mi hijo pueda tener sin control lo que él quiera para que no se vaya a sentir como menos que el resto. O si para mí el tema o con mis padres la disciplina era muy compleja y había violencia, entonces yo ya prefiero no decirle nada para que él se sienta seguro y tranquilo y no estamos teniendo ese equilibrio. Entonces a veces escuchamos la palabra límites y es como, uy, demasiado compleja esa palabra. Pues sí, sí, tenemos algunos límites, pero a veces no somos tan claros con los límites que estamos colocando. Y es que una de las cosas más importantes y que vamos a poder nosotros como hijos agradecer a nuestros padres y nuestros hijos nos van a poder agradecer a nosotros, es que nuestros papás nos enseñaron el no. Y es que eso hace un límite. Nos enseña que un no también es una respuesta. Y es que cuando hay nos en nuestra vida, entonces pues hay una serie de beneficios. No son chéveres, pero son una serie de beneficios que nos están una vez más formando el carácter. Cuando yo aprendo a entender un no, entonces voy a aprender a tener autocontrol. Y podemos empezar a relacionar, de razón hoy en día no hay nada de autocontrol. Lo que les hablaba al comienzo, la tasa de divorcios, la tasa de, de, mm, de renuncias en los trabajos, es decir, hoy el autocontrol está en ceros. El poder, si tenemos un no, también hay algunas cosas que nos ayudan en nuestro carácter y es que yo aprendo a manejar una emoción intensa. Entonces, ante alguna situación de dificultad, yo ya sé que el no hace parte de la vida y que una emoción tan compleja pues la puedo aprender a manejar. Pero si no les enseñamos desde chiquitos o incluso siendo adolescentes que aún no es una respuesta, pues vamos a tener situaciones muy, muy, muy complejas. Que yo estaba planeando entrar a esta universidad o que quería servir en tal lugar, o que quería hacer esto, me presenté a tal cosa. Y la respuesta fue un no, que es algo normal en la vida. ¿En qué está desencadenando esto hoy? En que es el fin del mundo. Incluso en que esta vez desencadenando que no les enseñamos el no, en que incluso Dios muchas veces nos dice no. Entonces, claro, como no les estamos enseñando al Dios, no les estamos enseñando el no, de alguna manera, cree, nuestros hijos están creyendo que Dios pues tampoco nunca dice no. Entonces no pasó algo, al final de cuentas, ¿quién es el que tiene la culpa?
Dios, pues porque siempre es un sí. Si no enseñamos el no, estamos evitando que nuestros hijos puedan ser adaptables a las situaciones. Y en nuestra vida vamos a tener que vivir muchos cambios, en donde vamos a tener que dejar y hacer algunas cosas, pero si no hay adaptación, entonces, ¿qué está pasando? Y lo último es que si no les enseñamos el no, no vamos a poder aprender a ser agradecidos por lo que tenemos. A que el agradecimiento haga parte de nuestra cultura y que no estemos solamente como siendo unos desagradecidos y egoístas con las cosas, sino podamos em, dar las gracias. Entonces los límites son muy importantes para que nosotros podamos desarrollar ese carácter que Dios quiere. Ahora, el límite es el mejor laboratorio para producir paciencia y como decía el versículo, que esta paciencia produzca carácter. En su casa existe ese laboratorio de producción de paciencia teniendo en cuenta los límites o no existen los límites. Entonces, ¿qué límites está usted colocando en la casa? Y antes de cerrar este segundo punto, una vez más me encantaría que ustedes como papás pudieran centrarse, ¿qué límites tenemos con nuestros hijos? No sé, con respecto a las pantallas, con respecto a las relaciones con otras personas, qué límites tenemos con respecto al respeto, qué límites tenemos con respecto a las cosas académicas, qué límites tenemos con respecto a nuestros tiempos o a nuestro relacionamiento con Dios, qué límites estamos generando en nuestra misma casa. Y qué chévere que puedan ahí discutir un momento, si quieren ponerle pausa al video y pensar qué límites estamos teniendo, qué límites hacen falta. Y muchas veces las reacciones que estamos viendo de nuestros hijos ante distintas situaciones son faltas de límites que hemos puesto. Entonces, por ejemplo, tenemos niños y a veces a nosotros nos pasa en la misión, en las misiones, cuando estamos haciendo las capacitaciones, el entrenamiento para los papás de, bueno, estas son las misiones, eh, uno que otro papá a veces se queda al final y dice, ay, necesito hablar contigo, David, ayúdame. Es que mi hijo no come esto, no come esto, no come esto, por la nochecita tiene que tomarse una lechecita tibia con yo no sé qué, y es que si el arroz no está seco, no se lo va a comer allá en la misión, entonces porfa, tenle un montón de paciencia, y si él te dice que no, pues no. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Ellos mismos nos están gritando qué límites tenemos que ponerle. Entonces, y es simplemente con hacerlos conscientes de que hay cosas que no se pueden siempre en la vida y un no. Ay, qué pena, el arroz no está así, pero es lo único que tenemos. Nos está dando una comunidad eh, en forma de agradecimiento por lo que les hicimos en la misión. Nos están dando no sé, pescado que no me gusta. Con todo el agradecimiento me lo tengo que comer. Entonces, nuestros mismos hijos nos enseñan qué límites no les estamos colocando. Y antes de pasar al último punto, porque se nos fue el tiempo, es con límites entonces generamos estabilidad emocional, carácter. Sin límites tenemos intolerancia, impulsividad, ira y baja resiliencia. Entonces hay 5 puntos y toco a toda velocidad de esto último y es, vamos a enseñarle a nuestros hijos tolerancia a la frustración, teniendo en cuenta los límites y vamos a tener 5 puntos raros. Uno, establezcamos límites claros. Entonces, qué chévere que ustedes hoy al final de esta charla puedan tomar una o dos decisiones de límites que vamos a empezar a formar. Cuando veamos que esta área en nuestro hijo ya está bien, podemos pasar al siguiente límite. Límite claro. Hay X número de tiempo de pantallas en la casa. Está bien, hijo, vamos a aprender a jugar, pero en esta casa o en estos momentos juegas, pero no hay gritos. No sé, hijo, está bien que te hayas sentido triste con tu hermano. Una cosa es sentirse triste, el límite es que no hay violencia ni verbal ni física. Vamos a tener una salida al mes. Si nuestros hijos son adolescentes, puedes salir con tus amigos una vez al mes. O el límite que le vamos a colocar es, como ya lo hablamos en unos años anteriores, es, hijo, perfecto, tú puedes empezar a salir y hacer cierto tipo de cosas, pero teniendo en cuenta el presupuesto, el límite es que te di X cantidad de dinero para el mes. No te voy a dar más dinero.
Vamos a aprender a tener el celular. Entonces, que bueno, aquí vamos a tener puntos diferentes, pero el límite es el celular, hijo, nunca va a entrar a la habitación. El celular siempre duerme acá en este lugar. Que hago acá un paréntesis y es de las mejores decisiones que usted puede tener si quiere evitar líos. Eh, el celular nunca entra en la habitación. Entonces, hubo un momento de la historia en que no vamos a permitir que nuestros hijos tengan televisores en las habitaciones y que ellos puedan estar viendo cosas terribles en un celular. Es peor a veces. Entonces, ¿qué límite estoy teniendo con mi hijo? Punto número uno. Segundo, ante las situaciones, aprendamos a hacer y pidámosle mucha ayuda a Dios para nosotros ser los adultos para poder tener calma y persistencia. Como les decía anteriormente, a veces no somos nosotros los calmados, sino que ante un berrinche en el centro comercial o ante la presión con los otros, o que no está saludando a los abuelos, o que hoy el niño llegó y vino gritando a todo el mundo, es mucho más fácil, ay, qué pena, es que hoy estaba comiendo, hoy se levantó tarde, no sé, cualquier excusa que podemos sacar y, ay, tranquilo, hijo, ve, juegas, eso es más fácil, no estamos siendo persistentes, o a veces la ira nos lleva hasta el otro lado y empezamos a generar ahí una violencia innecesaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pidámosle a Dios que nosotros podamos tener esa calma y persistencia. Calma para que ante la situación podamos tener un tiempo de formación con nuestros hijos. Ven, vamos a hablar hasta que logremos formar lo que queremos formar en ellos, eh, teniendo un tono apropiado. De hecho, los niños, e incluso los adolescentes y nosotros también de adultos, a veces atendemos más o nos queda más el tono en el que nos hablaron que lo que nos han dicho. Entonces mantengamos el tono acorde, con calma y seamos persistentes. Esto no es una lucha de poderes, sino estos son los límites que estamos teniendo. Entonces, uno, establecer límites claros. Dos, tener calma y persistencia. Tres, vamos a entender las emociones de nuestros hijos, pero eso no significa quitar el límite, porque muchas veces estamos permitiendo que haya una especie de manipulación tremenda y es, pero es que esto fue lo peor de mi vida, yo me sentí triste y yo no entendí que la vida podía ser igual si yo no sé qué y nos inventan nuestros hijos unas historias y a veces decimos, Dios mío, lo que hice fue terrible, pobrecito. No, está bien que sientas eso, hijo, pero eso no va a quitar el límite, ¿sí? Em, Cuarto, vamos a aprender a tener consecuencias lógicas si se rompe el límite. Entonces a veces todo tiene que ser, pues te quito el celular, pues te quito tal cosa. No, es que el límite tiene que ser una consecuencia clara. Pues si rompiste algo, de ahora en adelante vas a tener que empezar a ahorrar o vas a tener que hacer cierto tipo de cosas, pues para pagarlo. ¿Mm? Si tiraste la comida, pues la vas a recoger. Si te peleaste con tu hermano porque fuiste un egoísta o lo que sea, pues esta semana vas a empezar a servir en alguna cosa. Es decir, seamos, o sea, utilicemos ese quiebre de límite para formar eso mismo que no está siendo formado en nuestros hijos. Y al final, si estamos logrando esto, si tenemos los límites claros, primer punto, si estamos siendo calmados y persistentes, si estamos entendiendo la emoción de nuestros hijos y le estamos diciendo, sí, yo entiendo la emoción, pero esto no va a quitar el límite, si estamos teniendo unas consecuencias lógicas, entonces pasemos al último punto y es, seamos intencionales en permitir escenarios en donde generemos frustración a nuestros hijos y les enseñemos el tiempo de espera con cosas puntuales, como hasta que la mesa no esté totalmente servida y lista, no vamos a empezar a comer. O generamos límites con las pantallas, o generamos límites con solamente vamos a ver X número de cosas al día o en la semana y vamos a aprender a esperar, no sé, series. Es decir, permitámosles este costo de frustración. Si es un tema, por ejemplo, lo que les decía de la comida, pues no necesariamente siempre tenemos que ir a los mejores lugares a comer, no vamos a ir a un lugar en donde sea complejo, pues porque tenemos el privilegio, pero pues que también sepan que hay veces podemos comer rico, hay veces no podemos comer tan rico, igual vamos a comer. Entonces, ese tipo de escenarios de frustración a veces nos pueden ayudar a que esa paciencia, ese carácter que Dios espera en nosotros, esté siendo formado. Muchas gracias, hoy nos pasamos un poquitico, pero esperamos y nuestra oración es que seamos muy intencionales en formar esta tolerancia a la frustración, que al final va a ser un beneficio para
sus hijos, pero también para la familia. Muchas gracias por este tiempo y que tengan una feliz semana.